compañeros y compañeras, soy Roberto Andrés. El día de hoy voy a hablar sobre la materia de historia, sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en Europa. El Holocausto ocurrió dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Adolf Hitler y el régimen nazi. 1939, después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética, por medio del Pacto Alemán-Soviético de No Agresión firmado en agosto de 1939. Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron a dividirse. 1940, el período de relativa calma en la lucha, que siguió a la derrota de Polonia, terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado posiciones neutrales en la guerra, así como Francia. El 22 de junio de 1940, Francia obligó a un armisticio con Alemania que contemplaba la ocupación alemana de la mitad norte del país, y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en la ciudad de Vichy, alentada por los alemanes. La Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó formalmente en agosto de ese mismo año. Italia, miembro del Eje, los países aliados con Alemania, se unió a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis bibliotecaron, y por último perdieron, una guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. 1941, después de asegurar la región de los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. En una violación directa del Pacto Alemán-Soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados del Báltico. Stalin, el líder soviético, se convirtió en un importante líder del grupo aliado durante la guerra, en oposición a la Alemania nazi y a sus aliados del Eje. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética. Pero el endurecimiento de la resistencia del Ejército Rojo evitó que los alemanes tomaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a las fuerzas alemanas de las afueras de Moscú. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del Eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre, en una expansión del conflicto militar, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1945, en la que liberaron el oeste de Polonia y obligaron a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresden,
donde mataron a unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética llevó que esas fuerzas rodearan la capital alemana de Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich. Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. En agosto terminó la guerra en el Pacífico, poco después de que Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde fallecieron 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que fallecieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de la historia.